¿Qué tal, amigos? ¿Hartos de la rutina, del jefe insoportable y de los viajes eternos al trabajo? Yo también. Por suerte, el mundo laboral ya no es lo que era. Ahora podemos trabajar desde casa, desde la playa o incluso desde la luna si la señal de internet lo permite. Y lo mejor de todo, hay trabajos remotos que pagan muy bien. En este video, les traigo el top 10 de trabajos remotos que les harán nadar en dólares, esos billetes verdes que tanto nos gustan. Prepárense para descubrir cuánto ganan estos suertudos y qué habilidades necesitan para triunfar en el mundo online. Sin más rodeos, denle like, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ni un solo detalle. Primero en nuestra lista tenemos a los genios de la programación, los maestros del código, los desarrolladores de software. Estos magos de la tecnología crean aplicaciones, sistemas y programas que usamos a diario. ¿Se imaginan un mundo sin WhatsApp, sin Netflix o sin videojuegos? Sería un caos total. Y como el mundo digital no para de crecer, la demanda de desarrolladores se dispara hasta el cielo. Las empresas se pelean por tenerlos en sus equipos, ofreciendo sueldos que harían llorar a un banquero. Imagínense, entre $100,000 y $150,000 al año. Pero no crean que es pan comido, ¿eh? Para ser un desarrollador de software estrella, necesitas dominar lenguajes de programación como si fueran tu lengua materna. Java, Python, C++, tienes que hablar con las máquinas en su propio idioma. También necesitas ser un as resolviendo problemas, porque siempre hay un error a la vuelta de la esquina. Y por supuesto, la comunicación es clave. En el puesto número 2 tenemos a los reyes del marketing online, los que convierten simples páginas web en máquinas de hacer dinero, los especialistas en marketing digital. Estos estrategas digitales son como magos del Internet, capaces de hacer que cualquier producto o servicio se vuelva viral. Su misión es clara: conquistar el mundo digital a través de campañas publicitarias, redes sociales, SEO, SEM y un montón de siglas que seguramente les harán explotar la cabeza. Pero no se preocupen, para eso están ellos, para descifrar el código secreto del marketing online y llevar a las empresas a la cima del éxito digital. Y claro, su trabajo no es en vano. Un buen especialista en marketing digital puede ganar entre $60,000 y $120,000 al año, una barbaridad. En el tercer puesto tenemos a los artistas del mundo digital, los que convierten ideas abstractas en imágenes increíbles, los diseñadores gráficos. Estos creativos son los responsables de todo lo que vemos en Internet. Páginas web atractivas, logotipos memorables, publicaciones en redes sociales que enamoran a primera vista. Si hay algo que llame la atención visualmente, seguro que hay un diseñador gráfico detrás. Y es que en el mundo digital la imagen lo es todo. Un buen diseño puede marcar la diferencia entre un usuario que pasa de largo y un cliente que se queda enganchado. Por eso, las empresas están dispuestas a pagar entre $50,000 y $90,000 al año por un diseñador gráfico con talento. Pero claro, para ser un maestro del diseño necesitas mucho más que un buen ojo. Tienes que dominar herramientas como Adobe Photoshop e Illustrator, como si fueran extensiones de tu mano. Debes ser un volcán de ideas creativas, capaz de plasmar la esencia de una marca en un simple logotipo. En el cuarto puesto tenemos a los magos de las palabras, los redactores de contenidos. Crean contenido atractivo para blogs, páginas web, redes sociales y más. ¿Te has quedado enganchado leyendo un artículo interesante? Pues detrás de esas palabras, había un redactor de contenidos trabajando duro. Las empresas pagan bien por su habilidad de comunicar de forma clara y atractiva. En el quinto puesto tenemos a los ángeles de la guarda de los emprendedores, los que mantienen el orden en medio del caos, los asistentes virtuales. Estos profesionales todoterrenos son los encargados de realizar tareas administrativas, organizar agendas, responder correos electrónicos, gestionar redes sociales. Básicamente, son el brazo derecho, y a veces el izquierdo también, de cualquier persona que necesite un poco de ayuda para gestionar su vida laboral. Y es que en la era digital, donde todo va a la velocidad de la luz, tener un asistente virtual puede ser la diferencia entre el éxito y el colapso nervioso. Por eso, cada vez más profesionales recurren a estos magos de la organización, dispuestos a pagar entre $35,000 y $70,000 al año por sus servicios. Pero no te pienses que esto es coser y cantar. Un buen asistente virtual tiene que ser un maestro de la organización y la gestión del tiempo.
En el sexto puesto tenemos a los Sherlock Holmes del mundo digital, los que encuentran pistas ocultas en un mar de información, los analistas de datos. Estos detectives de la estadística son los encargados de recopilar, procesar e interpretar datos para ayudar a las empresas a tomar mejores decisiones. ¿Se imaginan la cantidad de información que se genera cada día en Internet? Pues alguien tiene que darle sentido a todo ese caos, y ahí es donde entran en acción los analistas de datos. Con su lupa digital, son capaces de identificar patrones, tendencias y oportunidades que de otra forma pasarían desapercibidas. Y claro, las empresas están dispuestas a pagar muy bien por este tipo de talento. Un analista de datos puede ganar entre $60,000 y $110,000 al año. ¡Una fortuna! En el séptimo puesto tenemos a los gurús del mundo empresarial, los que guían a las empresas hacia la senda del éxito, los consultores de negocios. Estos estrategas profesionales son como los Yoda de las compañías, ofreciendo su sabiduría y experiencia para resolver problemas, optimizar procesos y aumentar la rentabilidad. ¿Tu empresa no termina de despegar? ¿Necesitas una nueva estrategia para conquistar el mercado? Pues un consultor de negocios puede ser la solución a tus problemas. Con su visión estratégica y su capacidad de análisis, identificarán los puntos débiles de tu negocio y te ayudarán a convertirlos en fortalezas. Un consultor de negocios puede ganar entre $70,000 y $130,000 al año. Una pasada. En el octavo puesto tenemos a los directores de orquesta del mundo laboral, los que coordinan equipos y proyectos para que todo salga a la perfección, los gerentes de proyecto. Estos maestros de la organización son los responsables de planificar, ejecutar y supervisar proyectos de principio a fin, asegurando que se cumplan los plazos, el presupuesto y los objetivos. ¿Te imaginas tener que coordinar a un equipo de diseñadores, programadores, redactores y demás fauna digital para lanzar un nuevo producto al mercado? Pues esa es la clase de misión imposible que un gerente de proyecto afronta a diario. Y lo mejor de todo, lo hacen con una sonrisa en la cara. Y claro, este trabajo no es apto para cardíacos. Un gerente de proyecto tiene que ser capaz de mantener la calma en medio del caos, gestionar las expectativas de todos los implicados y tomar decisiones difíciles bajo presión. Un buen gerente de proyecto puede ganar entre $80,000 y $140,000 al año. ¡Una locura! En el noveno puesto tenemos a los arquitectos del mundo digital, los que hacen posible que estemos conectados 24/7, los ingenieros de redes. Estos magos de la conectividad son los responsables de diseñar, implementar y mantener las redes de comunicación que nos permiten navegar por Internet, enviar correos electrónicos y hacer videollamadas con nuestra abuela del otro lado del mundo. ¿Te imaginas un mundo sin Internet? Sería como volver a la edad de piedra. Por suerte, los ingenieros de redes están ahí para evitarlo, trabajando duro entre bastidores para que la información fluya sin interrupciones. Y claro, este trabajo requiere un conocimiento técnico muy especializado. Un ingeniero de redes tiene que ser un experto en protocolos de red, seguridad informática y hardware de comunicaciones. Un buen ingeniero de redes puede ganar entre $70,000 y $120,000 al año. Nada mal. Y en el décimo puesto, pero no por ello menos importante, tenemos a los que comparten su sabiduría con el mundo entero, los profesores en línea. Estos educadores digitales han revolucionado la forma de aprender, haciendo posible que cualquier persona con conexión a Internet pueda acceder a cursos de calidad en cualquier momento y lugar. ¿Siempre has soñado con ser profesor, pero no te gustaba la idea de estar encerrado en un aula? Pues la educación online te ofrece la flexibilidad de trabajar desde casa, organizando tus clases a tu ritmo y llegando a estudiantes de todo el mundo. Y lo mejor de todo, puedes especializarte en lo que más te guste, desde idiomas hasta programación, pasando por diseño gráfico, marketing digital o cualquier otra cosa que se te ocurra. Seguro que hay un nicho de estudiantes esperando a que les enseñes. Un profesor en línea puede ganar entre $30,000 y $80,000 al año, dependiendo de su experiencia, su especialización y la plataforma en la que trabaje. Y hasta aquí nuestro viaje por el fascinante mundo de los trabajos remotos. Las posibilidades son infinitas y los salarios son tentadores. Trabajar desde cualquier lugar ya no es un sueño imposible. Se necesita disciplina, organización y motivación. No se trata solo de trabajar en pijama, hay que darlo todo.
Exploren sus talentos y láncense a la aventura digital. El futuro es remoto y está esperando por ustedes.